Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy les voy a enseñar a construir un pequeño robot, un mini funny robot construido fácilmente. La verdad que es uno de los robots o bichos robóticos más pequeños que existen, es activado por la luz, así que vamos a ver cómo funciona. Quitamos la capucha. Con la luz se activa, o con la mano. Ahora la vamos a usar con una pequeña linterna. Se active el sensor LDR para que funcione. Veamos cómo se hace. Bien, vamos a describir qué componentes necesitamos para nuestro robot. En primera instancia necesitamos una pequeña portapilas del tipo botón. Este es bastante común en el mercado, un pequeño portapilas tipo botón. Obviamente necesitamos la alimentación, una pequeña pila de 3 voltios, el CR2032, que puede ser cualquier marca, no necesariamente esta. Lo más importante aquí es el pequeño motor, también que vamos a necesitar es un pequeño motor vibrador, utilizado ampliamente en los celulares y en los equipos de comunicaciones para vibrar este componente. Así que esto es ideal para nuestro pequeño motor. Básicamente le he puesto dos cables, el color de los cables es indistinto, así que no interesa realmente. También vamos a necesitar otra estrella, que es un pequeño transistor NPN, el BC337, que es un transistor amplificador de señal, muy comúnmente usado. Pueden usar también el 2N3904, es un transistor NPN, que nos va a servir idealmente para nuestro proyecto. Otro componente importante es una pequeña resistencia LDR, una resistencia dependiente de la luz, cualquiera que tengan ustedes, ya sean las pequeñas o las pequeñas como esta o una grande. Y otro componente importante también es una pequeña resistencia, en este caso una resistencia de 1/4 de watts, una resistencia de 10K. Vamos a necesitar también unas pequeñas bolitas de metal o de plástico, que después en la siguiente parte lo voy a mostrar. Continuamos entonces. Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar el positivo del portapilas, doblarlo un poquito, que es el que está en esta parte, y vamos a conectarle un cable rojo o el color que ustedes deseen. Yo he encontrado un cable rojo, así que voy a usar este cable para conectarlo directamente. Listo. Bien, vamos a describir rápidamente el diagrama esquemático. Es un diagrama esquemático sencillo, no es nada del otro mundo, como todos los circuitos y proyectos que hago para ustedes. Este es un mini robot funny, o sea, un robot lo más simple posible, por lo tanto los componentes que vamos a usar son fáciles de conseguir, y lo más importante aún es que trae muy pocos componentes. Básicamente se trata de una alimentación de 3 voltios DC que la entrega una pequeña pila de botón, en este caso el CR2032, un pequeño motor vibrador que traen los celulares, el transistor, el 337, que básicamente podría ser el 2N3904 también, bueno, la parte de tierra en la parte inferior, la resistencia dependiente de la luz, el LDR para la activación del transistor, y obviamente una pequeña resistencia de 10K. Básicamente el circuito es sencillo. En condiciones de luz, si es que existe luz, la luz llega a la resistencia, el LDR disminuye su resistencia ante la presencia de la luz. Acá hay una pequeña resistencia, muy baja, por lo tanto circula una corriente de fuente hacia la base a través de este divisor de voltaje con la resistencia de 10K. Gran cantidad de los 3 voltios van a llegar acá, aproximadamente en este punto, y se va a polarizar directamente la base del transistor, de manera tal de que circule una corriente de base y el transistor entra en la zona de saturación. Por lo tanto, existe una corriente desde la alimentación por el colector, pasando por el motor hacia el emisor a tierra. Circula una corriente en ese sentido, por lo tanto el motor se activa, el motor vibrador va a comenzar a vibrar, y el robot, el mini robot, este funny robot, va a comenzar a andar, ¿ok? Ante la presencia de una luz. ¿Y qué sucede si estoy en oscuridad o tapo el LDR? Simplemente le deja de llegar una luz al LDR. Obviamente la resistencia del LDR ante
la caída de la luz va a ser muy elevada, del orden de los megaohmios, puede llegar incluso hasta los 2-3 megaohmios. Por lo tanto, existe una alta resistencia en este punto, mayor a los 10K, que va a dejar de que la corriente circule hacia la base. Obviamente todo el voltaje de los 3 voltios va a caer más o menos en estos dos puntos. No va a haber un voltaje entre base y emisor, que el transistor entra en corte, porque no circula una corriente, debido a la elevada cantidad de resistencia del LDR, de los megaohmios, y obviamente existe un gran voltaje, al estar en corte, todo el voltaje de alimentación va a caer entre este punto y este punto, o sea, y obviamente no va a circular una corriente por el motor y el motor va a dejar de funcionar. Así básicamente funciona el diagrama. Continuamos entonces. El transistor es el BC337, que es el que tenemos acá, cuya distribución de pines es esta. Mirándolo de la parte posterior, en este sentido, tenemos acá que el primer pin de la izquierda es el emisor, el de en medio es la base y el de la derecha es el colector. Entonces lo que vamos a hacer es conectar el colector al motor, el emisor a tierra y la base, en este caso vendría a estar la base conectada al LDR. Vamos a hacer la configuración acá y digamos el soldado sobre nuestra base. Bien, en este punto lo que he hecho es doblar los pines, el colector y el emisor, doblarlos un poco. Y lo que voy a hacer ahora, vamos a sujetarlo acá, ahí. Lo que voy a hacer ahora es conectar la resistencia de 10K entre la base, o sea, entre esta unión y el emisor. El emisor vendría a ser el de la izquierda, el de acá. Entonces acá vamos a conectar la resistencia entre la base y el emisor. Acá lo tenemos, ya he soldado la resistencia. En este caso he conectado la resistencia de 10K a la base del transistor, entre la unión entre la base y la resistencia LDR, que vendría a ser este punto. El otro extremo de la resistencia le conectó a tierra, que todavía no lo conecto, pero está unida con el emisor. El otro extremo es el de acá. El emisor vendría a ser este de izquierda. El emisor es este, al igual que el de acá. El emisor es este, mirándolo de esa manera, ¿no? El emisor vendría a ser este. Está conectado el otro extremo de la resistencia al emisor, que tiene que ir, este vendría a ser el punto más negativo. Y si lo miramos así, vendría a ser el punto más negativo, o sea, esta parte, el punto de tierra. Acá tenemos el otro extremo del LDR, que tiene que ir a los 3 voltios. 3 voltios del LDR. Y obviamente el colector va a ir en serie con el motor para alimentarlo. El colector vendría a ser este que le he doblado. Y ahí. Más o menos iría esto así. Vamos a ver cómo lo pegamos con el pegamento caliente de silicona. Bien, ahora vamos a pegar el pequeño motovibrador sobre la parte inferior del portapilas. Vamos a ponerlo en esta posición, al lado cerca al positivo, para que, como la mayor parte del peso y el giro, el torque que hace este motor y vibra mucho, vamos a ponerlo en este lado, para que en contraparte, en la parte de acá, para contrarrestar ese peso, vamos a conectar la parte electrónica. En la parte de acá, primero vamos a pegar acá. Aquí vamos a pegarlo con un poco de pegamento caliente. La verdad que no necesitamos mucho. Ahí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es conectar el negativo de la resistencia con el emisor a la alimentación de tierra. En este caso la alimentación de tierra vendría a ser el negativo de la pila. Iría ahí. Lo vamos a soldar aquí, estos dos puntos. Vamos a soldarlo y pegarlo.
Ahí le estamos dando forma. Ahora lo que tenemos que hacer es pegarlo. Le hemos conectado el negativo. Y prácticamente hemos hecho esto. Ahora lo que tenemos que hacer es darle un pequeño pegamento acá. Vamos a pegarlo con silicona para que darle estabilidad. Y ahí prácticamente le estamos dando forma a nuestro robot. Bien, lo que he hecho es dispositivo, el rojo de la base, le he conectado al motor, al rojo del motor, y del rojo del motor estoy sacando un cable para conectar al LDR. Acá. Lo que vamos a hacer es conectarlo, vamos a ponerlo listo ahí para hacer la soldadura acá, y con eso ya prácticamente nuestro robot, no, mini robot Fanny, este Fanny mini robot activado por luz, estaría listo. Vamos a ver. Y perfecto. Podemos dejarlo ahí o ponerle unos puntos de silicona caliente para asegurarlo. Creo que lo vamos a asegurar un poquito acá a los costados. Y básicamente ya está listo. Ahora vamos a ver qué le ponemos acá abajo para que él se pare, se estabilice adecuadamente. De repente unas pequeñas bolitas de metal o de plástico que voy a conseguir en estos momentos. Bien, conseguí estas pequeñas bolitas de colores. Acá en Perú se le llaman cuentas porque sirven, tienen un agujero que sirven para contar para los niños. Cuentas se le llaman. Pueden usar estas o de metal, las que ustedes quieren. Pueden usar vías también. Y estas bolitas o cuentas las voy a poner en la parte, pegar en la parte inferior, ahí, otra acá y otra acá, para darle estabilidad y aprobar finalmente. Vamos a pegarlas. Bien, terminé de pegar las cuentas. Como ven, quedó bastante bien. Ya le damos un acabado distinto. Es más, ya es estable. Y para proteger el LDR he conseguido una pequeña tapita. Vamos a cortarla con el trimmer o con una sierra para que sirva de capucha para el LDR y activar y desactivar el LED. En este caso el mini robot. Y ahí estamos listos con nuestra tapita. Para activar y desactivar nuestro robot. ¿Qué les pareció? Vayamos a las pruebas entonces. Quitamos la capucha. Con la luz se activa, o con la mano. Ahora la vamos a usar con una pequeña linterna. Que active el sensor LDR para que funcione. Si el video les gustó, no se olviden de darle like. Asimismo los invito a que me puedan seguir aquí en mi canal, suscríbanse a mi canal. Además los invito a que me puedan seguir en las redes sociales, en el Twitter, Facebook, Google Maps, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Y los espero la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología.